Señor Alberto, mire. La ha dejado sola con el bebé, se ha quedado dormida en el trabajo. La voz de Rebeca, la asistente, era un cuchillo afilado que cortaba el pesado silencio de la mansión. Alberto se quedó paralizado en el umbral de la habitación de su hijo. Vio a María, la limpiadora, inmóvil en el suelo, y a su pequeño Teo en la cuna, con las mejillas rojas de tanto llorar. El pánico, frío y paralizante, se apoderó de él. Su mente, ya nublada por el luto, no procesó la escena con lógica, solo con el terror primario de un padre que teme por su única razón para vivir. No se preguntó por qué María estaba en el suelo en una postura tan extraña, ni por qué su rostro estaba tan pálido. Solo escuchó la acusación de Rebeca, una acusación que resonaba con sus peores miedos. La confianza, un cristal ya frágil, se hizo añicos en un instante. El dolor por la pérdida de su esposa lo había convertido en un hombre de decisiones rápidas y juicios severos. Miró a María con una frialdad que helaba los huesos. La mujer que hasta hace unos minutos parecía un bálsamo para el llanto incesante de su hijo, ahora era una amenaza, una negligente. La mansión, siempre tan silenciosa, pareció contener la respiración, esperando la sentencia que estaba a punto de dictarse. El aire se cargó de una tensión insoportable, el preludio de una injusticia que cambiaría sus vidas para siempre. Cada segundo que pasaba solidificaba la mentira en la mente de Alberto. Está despedida. Recoja sus cosas y váyase ahora mismo. No quiero volver a verla en esta casa. Las palabras de Alberto fueron como un martillo de hielo, golpeando a María mientras recuperaba la conciencia con gran esfuerzo. El mundo giraba a su alrededor, las voces sonaban lejanas, como un eco en un pozo profundo. Intentó enfocar la vista, viendo las siluetas borrosas de Alberto y Rebeca recortadas contra la luz de la ventana. Un dolor agudo en la cabeza le impedía pensar con claridad. ¿Despedida? ¿Por qué? Intentó levantarse, sus miembros se sentían pesados, extraños. Señor, yo no... me sentí mal, balbuceó, su voz apenas un susurro ronco, pero Alberto no la escuchaba. Su rostro era una máscara de furia y decepción. Se acercó a la cuna y tomó a Teo en brazos, acunándolo con una torpeza que revelaba su falta de práctica y su pánico. El bebé, al sentir el contacto tenso de su padre, rompió a llorar con más fuerza. Rebeca se acercó a María, su rostro una mezcla de falsa preocupación y triunfo mal disimulado. «Será mejor que se vaya, María. Ha causado suficientes problemas», dijo en voz baja, asegurándose de que Alberto no la oyera. La humillación comenzó a quemar más que el dolor físico. Ser acusada de algo tan terrible, de abandonar a un niño, era un ataque directo a su esencia, a su instinto maternal. «No es verdad. Yo nunca haría eso», insistió, pero su voz se perdió en el llanto del bebé y la fría indiferencia de su jefe. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Con una lentitud agónica, María se puso de pie, apoyándose en el borde de una cómoda de madera noble. Cada movimiento era un esfuerzo monumental. Sentía las miradas de Alberto y Rebeca clavadas en su espalda, juzgándola, condenándola sin juicio. El lujo de la habitación de repente se sentía opresivo, las paredes de colores pastel parecían encogerse a su alrededor. Los juguetes caros, los muebles de diseño, todo le recordaba el abismo que la separaba de ese mundo. Ella era solo una pieza reemplazable, una empleada sin rostro ni voz. El pensamiento de su madre, postrada en la cama de su pequeño apartamento, la golpeó con la fuerza de una ola. Las medicinas. El tratamiento. ¿Cómo iba a pagarlos ahora? La desesperación era una garra fría que le apretaba el corazón. Miró a Alberto, buscando una pizca de compasión, de duda, pero solo encontró un muro de desprecio. Él ya la había juzgado y sentenciado. Rebeca, con una eficiencia cruel, ya estaba recogiendo las pocas pertenencias de María de un pequeño armario, un suéter gastado, una botella de agua y un pequeño bolso. Se lo entregó sin mirarla a los ojos. El gesto era claro. Su presencia ya no era bienvenida. El aire que respiraba en esa casa ya no le pertenecía. El silencio era ahora su enemigo, llenando cada espacio con la acusación no dicha. Por favor, señor Alberto, tiene que creerme. Solo intentaba calmar al niño. Se estaba ahogando en llanto, suplicó María, dando un paso vacilante hacia él.
Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de autocompasión, sino de una profunda indignación. Encontré esto en el cajón, y por fin se había calmado. Abrió la mano para mostrarle el viejo sonajero de plata. El objeto brilló débilmente bajo la luz de la tarde, un pequeño faro de verdad en un mar de mentiras. Por un instante, el llanto de Theo disminuyó al reconocer el sonido familiar que había tintineado antes. Alberto vaciló. Una fracción de segundo en la que la duda casi encontró una grieta en su armadura de dolor. Vio el objeto, recordó vagamente que había pertenecido a su esposa. Pero Rebeca intervino rápidamente, su voz untada de una falsa alarma. «Alberto, cuidado, está delirando. ¿Quién sabe qué pretendía hacer con eso?» «Probablemente robárselo». La palabra «robar» fue el golpe final. La duda se evaporó, reemplazada por una ira renovada y amarga. «¡Fuera!», gritó, su voz resonando en las paredes. En el sobresalto, a María se le resbaló de las manos. El objeto cayó a la alfombra con un sonido sordo y metálico, un eco de la conexión rota. La última prueba de su inocencia yacía ahora en el suelo, ignorada. Ya no había nada más que decir. La puerta de la oportunidad se había cerrado. El camino de salida de la mansión fue un desfile de vergüenza. Rebeca la escoltó por el pasillo de servicio, asegurándose de que otros empleados vieran su partida. Susurros y miradas curiosas la siguieron, cada uno como una pequeña piedra lanzada contra su dignidad. Nadie preguntó qué había pasado. Nadie se atrevió. En el mundo de los ricos, la palabra del jefe es ley, y la de una simple limpiadora no es más que viento. Al llegar a la puerta trasera, Rebeca le entregó un sobre con su finiquito, una cantidad miserable que no cubriría ni una semana del tratamiento de su madre. La asistente le señaló la puerta con un gesto de desdén, su sonrisa de victoria apenas contenida. «Espero que aprendas la lección», dijo con veneno. María no respondió. Levantó la barbilla, reuniendo los últimos jirones de su orgullo. Salió a la calle. El sol de la tarde la cejeó con acento agudo por un momento. El portón de hierro forjado se cerró detrás de ella con un chasquido metálico y definitivo. Estaba fuera. Sola. El peso de la injusticia era tan abrumador que apenas podía respirar. Se apoyó contra el muro de piedra, el sobre arrugado en su mano. Las lágrimas que había contenido finalmente brotaron, calientes y amargas, trazando surcos en el polvo de su rostro. ¿Qué iba a hacer ahora? No puedo creer que esto esté pasando, pensó María. El pensamiento era un grito silencioso en su mente. Caminó sin rumbo por las calles arboladas del barrio rico, un fantasma en un paraíso ajeno. Cada coche de lujo que pasaba, cada fachada impecable, era un recordatorio de su propia precariedad. El contraste era brutal. Hacía unas horas, estaba dentro de uno de esos palacios, cuidando del hijo de un millonario. Ahora, estaba en la calle, sin trabajo, sin dinero, y con una acusación terrible pesando sobre sus hombros. Se sentía sucia, manchada por una mentira que no podía limpiar. El recuerdo del rostro de Alberto, duro como el granito, la perseguía. ¿Cómo podía alguien ser tan ciego, tan rápido para juzgar? La imagen del pequeño Theo, llorando desconsoladamente, le partía el alma. Ella había sido la única que había logrado conectar con él, que había entendido que su llanto no era un capricho, sino una llamada desesperada de afecto. Y su recompensa había sido la humillación y el despido. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. Para los residentes de aquel barrio, era el final de otro día tranquilo. Para María, era el comienzo de la noche más oscura de su vida. El miedo por el futuro de su madre era un nudo que le oprimía el pecho. Dentro de la mansión, el ambiente no era menos sombrío. Alberto intentaba calmar a Theo, pero el bebé no dejaba de llorar. Su llanto era agudo, desesperado, un sonido que perforaba la calma artificial de la casa. Rebeca se movía a su alrededor con una eficiencia calculada, preparando un biberón, hablando en un tono suave que sonaba completamente falso. «Pobrecito. Debe de estar asustado. Menos mal que llegamos a tiempo, Alberto». «Esa mujer era un peligro», dijo, reforzando su versión de los hechos. Alberto no respondió. Estaba agotado. El dolor constante por su esposa, la presión de dirigir un imperio empresarial, y la responsabilidad de un bebé, que apenas sabía cómo cuidar, lo estaban consumiendo. Se sentía un fracaso como padre. Se sentó en un sillón de cuero, con Theo todavía sollozando en sus brazos. Miró a su alrededor, a la casa enorme y vacía.
Estaba llena de objetos caros, de arte, de recuerdos, de una vida que ya no existía. Pero le faltaba calor, le faltaba alma. Se dio cuenta de que en las últimas semanas, los únicos momentos de silencio y paz habían sido cuando María estaba cerca, cantando sus nanas en voz baja. Un pensamiento incómodo, una pequeña espina de duda, intentó abrirse paso en su mente. Pero lo apartó con brusquedad. Era más fácil creer en la traición que cuestionar su propio juicio. Déjame intentarlo a mí, Alberto. Quizás necesite un toque femenino, ofreció Rebeca, extendiendo los brazos hacia el bebé. Su voz era melosa, pero sus ojos brillaban con una ambición fría. Alberto, derrotado, le entregó a Theo. En el momento en que el bebé pasó a los brazos de Rebeca, su llanto se intensificó, convirtiéndose en un grito de puro terror. Se retorcía, arqueando la espalda, tratando de alejarse de ella. Rebeca intentó mecerlo, sonreírle, pero su toque parecía quemar al niño. Tranquilo, pequeño, tranquilo, ya estoy aquí. Susurraba, pero sus palabras no tenían ningún efecto. Alberto observaba la escena con una creciente sensación de impotencia. Nada funcionaba. Ni él, ni la asistente en la que había depositado su confianza, podían consolar a su propio hijo. La frustración se convirtió en rabia. Una rabia ciega dirigida hacia la única persona que parecía tener la solución y que él mismo había echado. ¿Por qué no se calla?, espetó, no tanto al bebé como al universo en general. Rebeca, sintiendo que estaba perdiendo el control de la situación, cambió de táctica. Debe de tener cólicos, o quizás extraña a su madre. Es todo muy triste. La presencia de esa mujer seguramente lo confundió aún más. Con esa frase, desvió hábilmente la culpa, volviendo a pintar a María como la fuente de todos los problemas. María finalmente llegó a su barrio, un mundo aparte de las mansiones y los jardines cuidados. Aquí, los edificios estaban pegados unos a otros. La ropa tendida en los balcones pintaba un mosaico de vida cotidiana. El olor a comida casera se mezclaba con el ruido del tráfico y las risas de los niños que jugaban en la calle. Era un lugar humilde pero vibrante de humanidad. Subió los 3 pisos de escaleras hasta su pequeño apartamento, cada escalón pesando como una losa de plomo. Abrió la puerta y el olor a manzanilla y a enfermedad la recibió. Su madre, Elena, estaba en la cama del pequeño salón, que también servía de dormitorio. Sus ojos, aunque cansados, se iluminaron al ver a su hija. ¿Ya has vuelto, cariño? ¿Qué tal el día?, preguntó con una voz débil pero llena de afecto. María forzó una sonrisa, una máscara frágil para ocultar su tormenta interior. Bien, mamá. Un día largo, mintió. No podía contarle la verdad. No podía añadir esa carga al frágil estado de su madre. La preocupación la mataría. Se acercó y le ajustó las almohadas. Le dio un beso en la frente. El amor que sentía por ella era su única fuerza, pero también su mayor vulnerabilidad. ¿Cómo iba a protegerla ahora? La pregunta resonaba en el pequeño y abarrotado apartamento. ¿Y el niño Theo? ¿Estaba más tranquilo hoy?, continuó Elena, ajena a la procesión de fantasmas que cruzaban por la mente de su hija. María tragó saliva, el nudo en su garganta se hizo más apretado. Sí, mamá, mucho más tranquilo. Le canté una nana, y se durmió como un angelito, respondió, su propia voz sonándole extraña. Cada palabra de normalidad era una pequeña traición a la horrible realidad. Se movió por la cocina, un espacio diminuto donde apenas cabía una persona, y empezó a preparar una sopa. El movimiento mecánico de cortar las verduras la ayudaba a no pensar, a no derrumbarse. Pero las imágenes volvían una y otra vez. La cara de desprecio de Alberto, la sonrisa triunfante de Rebeca, el sonajero cayendo al suelo. Se sentía atrapada en una pesadilla. Miró el calendario de la pared. El día del próximo pago al hospital estaba marcado con un círculo rojo. La fecha se acercaba inexorablemente como un tren a punto de arrollarla. El sonido del cuchillo contra la tabla de cortar era el único ruido, un ritmo constante que marcaba el paso de sus segundos contados. Tenía que encontrar una solución, y rápido. Pero, ¿quién contrataría a una limpiadora despedida por negligencia? La mentira de Rebeca no solo le había costado un trabajo, le había robado su reputación. ¿Pasa algo, hija? Te noto muy callada. La voz de su madre la sacó de su trance. María se giró, con el cuchillo en la mano, y vio la preocupación genuina en los ojos de Elena. Ocultarle la verdad era cada vez más difícil.
Solo estoy cansada, mamá. Es todo, repitió, intentando que su voz sonara convincente. Pero una madre siempre sabe. Elena la miró fijamente, con esa sabiduría que dan los años y el sufrimiento. Conozco esa mirada, María. Es la misma que ponías de niña cuando te caías y no querías que me preocupara. Dime la verdad. ¿Qué ha ocurrido en esa casa? La pregunta directa la desarmó. Ya no podía seguir fingiendo. Las lágrimas volvieron a sus ojos, esta vez silenciosas, mientras negaba con la cabeza, incapaz de articular las palabras. Se sentó en el borde de la cama de su madre, el peso del mundo sobre sus hombros. Elena le tomó la mano, su piel era fina y frágil como el papel, pero su agarre era firme. Sea lo que sea, lo afrontaremos juntas. Siempre lo hemos hecho. Esas simples palabras, llenas de un amor incondicional, fueron un pequeño bálsamo en su herida. ¿Pero sería suficiente el amor para pagar las facturas y derrotar una mentira tan poderosa? María no estaba tan segura. De vuelta en la opulenta soledad de su estudio, Alberto intentaba concentrarse en los informes de su empresa. Los números, que normalmente eran su refugio, un mundo de lógica y orden, hoy no tenían sentido. Las cifras bailaban ante sus ojos, pero su mente estaba en otra parte. Estaba en la habitación de su hijo, reviviendo la escena una y otra vez, el rostro pálido de María en el suelo, la acusación de Rebeca, el llanto incesante de Theo. Algo no encajaba del todo. Un detalle le molestaba, como una piedra en el zapato. Recordó la forma en que el bebé se había calmado brevemente al ver el objeto de plata en la mano de la limpiadora. Y cómo su llanto se había vuelto histérico en los brazos de Rebeca. ¿Era solo una coincidencia? No seas idiota, se dijo a sí mismo. El dolor te está haciendo ver cosas donde no las hay. La mujer fue negligente. Punto. Intentó aferrarse a esa certeza, porque la alternativa era demasiado incómoda. La posibilidad de haber cometido un terrible error, de haber castigado a la única persona que había mostrado una pizca de afecto genuino hacia su hijo. Sacudió la cabeza, como para espantar esos pensamientos. Tenía que ser fuerte, práctico. No podía permitirse dudar. Pero la duda, una vez plantada, tiene raíces profundas y persistentes. Señor Alberto, le traigo un té, le ayudará a relajarse. Rebeca entró en el estudio sin llamar, con una bandeja de plata en las manos. Su presencia era ahora una constante en la casa, llenando el vacío que había dejado la esposa de Alberto, pero de una manera completamente diferente. Se movía con una familiaridad que a él le resultaba a la vez útil e inquietante. Colocó la taza en su escritorio, su mano rozando la de él deliberadamente. No debería atormentarse así. Hizo lo correcto. La seguridad de Theo es lo primero, dijo, su voz un susurro cómplice. Alberto la miró. Bajo la luz de la lámpara, su rostro parecía amable, preocupado. Era eficiente, organizada, y parecía entender su dolor. Era exactamente lo que necesitaba, o eso creía. Gracias, Rebeca. No sé qué haría sin ti, respondió, el agotamiento tiñendo su voz. Ella sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Siempre estaré aquí para usted y para el pequeño Theo. Somos un equipo, ¿no? La palabra equipo flotó en el aire. Alberto asintió, sin darse cuenta de que estaba cayendo cada vez más profundo en la red que ella tejía a su alrededor. Mientras tanto, el llanto del bebé volvía a oírse desde el piso de arriba, un recordatorio constante de que algo, en esa casa, estaba fundamentalmente roto. María finalmente le contó todo a su madre, omitiendo los detalles más crueles para no angustiarla demasiado. Elena escuchó en silencio, su rostro envejecido endureciéndose con cada palabra. Cuando María terminó, su madre no lloró, ni se lamentó. En su lugar, una chispa de la vieja luchadora que siempre había sido brilló en sus ojos. Esa mujer, Rebeca, nunca me gustó. Cuando llamaste para decirme que trabajaba allí, tuve un mal presentimiento, dijo con una certeza que sorprendió a María. ¿Cómo lo sabías, mamá? Elena suspiró. Hay personas que se alimentan de la desgracia ajena. Tienen un vacío tan grande en su interior que solo pueden llenarlo destruyendo a los demás. Y tú, hija mía, con tu bondad, eres una luz que los ciegos de oscuridad no soportan. La descripción era tan precisa que a María se le erizó la piel. ¿Pero qué hago ahora? Me acusó de algo horrible. Nadie me creerá. Elena le apretó la mano con más fuerza. La verdad siempre encuentra su camino, María. Puede que tarde, puede que se pierda por senderos oscuros, pero siempre, siempre, llega a la luz.
no pierdas la fe. Y sobre todo, no dejes que te quiten tu dignidad. Es lo único que realmente nos pertenece. Sus palabras eran un ancla en medio de la tormenta. El teléfono sonó, un sonido estridente que rompió la calma precaria que habían logrado construir. María miró el número en la pantalla, y su corazón dio un vuelco. Era el administrador del hospital. Dudó un segundo antes de contestar, sabiendo exactamente lo que iba a escuchar. Señorita María, la llamo por la factura pendiente. El plazo para el pago del tratamiento de su madre vence en 48 horas, dijo el hombre al otro lado. Su voz era impersonal, burocrática. Si no recibimos el pago, lamentablemente tendremos que suspender el tratamiento y dar el alta a la paciente. Cada palabra era un golpe. 48 horas. Era una sentencia de muerte. Entiendo yo. Conseguiré el dinero. Por favor, no la dejen sin sus medicinas, suplicó, su voz temblorosa. El hombre suspiró. Un sonido de fastidio. Esas son las normas, señorita. No puedo hacer excepciones. Espero su pago. Y colgó. María se quedó con el teléfono en la mano, el pitido de la línea muerta resonando en sus oídos. El ancla de las palabras de su madre se había soltado, y la tormenta la arrastraba de nuevo. Miró a su madre, que la observaba con ojos interrogantes. ¿Cómo le decía que su tiempo se había acabado? La desesperación era ahora un monstruo con garras y dientes, devorándola por dentro. Tengo que hacer algo, pensó con una ferocidad nacida de la desesperación. No podía rendirse. No cuando la vida de su madre estaba en juego. Se levantó y caminó de un lado a otro en el pequeño espacio, su mente trabajando a una velocidad febril. ¿Vender algo? No tenían nada de valor. ¿Pedir un préstamo? Con su historial laboral ahora manchado, era imposible. ¿Amigos? ¿Familia? Todos luchaban para llegar a fin de mes, igual que ella. Se sentía completamente acorralada, sin salida. La injusticia de la situación la quemaba por dentro. Un hombre con tanto dinero que podría comprar el hospital entero sin pestañear la había despedido por una mentira, mientras ella, que solo tenía a su madre, se enfrentaba a perderla por no poder pagar una factura. La rabia comenzó a reemplazar al miedo. Una rabia fría y clara que le dio un nuevo propósito. No iba a dejar que Rebeca y Alberto ganaran. No iba a permitir que su mentira destruyera a su familia. Tenía que volver. Tenía que enfrentarse a ellos. No por el trabajo, sino por la verdad. Tenía que encontrar una manera de demostrar su inocencia, aunque fuera lo último que hiciera. Pero ¿cómo podría una simple limpiadora entrar de nuevo en esa fortaleza y enfrentarse a un millonario y a su manipuladora asistente? El plan parecía una locura, una misión suicida. Alberto por su parte había dejado los informes, y había subido a la habitación de Teo. El niño finalmente se había dormido, pero era un sueño inquieto, lleno de pequeños quejidos y espasmos. Su rostro estaba surcado por las lágrimas secas. Alberto se sentó en la mecedora junto a la cuna y lo observó. Vio la fragilidad de su hijo, su completa dependencia. Y sintió una punzada de culpa tan intensa que le cortó la respiración. Estaba fallando. Le estaba fallando a su hijo, y a la memoria de su esposa. Ella siempre había sabido cómo calmarlo, cómo crear un ambiente de amor y seguridad a su alrededor. Él, en cambio, solo sabía dar órdenes y firmar cheques. La casa, que ella había llenado de vida, se había convertido en un mausoleo bajo su cuidado. Sus ojos se posaron en el suelo, en el rincón donde había caído el objeto de plata. Se levantó, se acercó y lo recogió. Era un sonajero, antiguo y delicado. Lo hizo girar en sus manos. El tintineo suave y melódico llenó el silencio. Un recuerdo vago, una imagen borrosa de su esposa sonriendo mientras lo agitaba frente a un Teo recién nacido, apareció en su mente. ¿Cómo había llegado eso a manos de María? ¿Y por qué parecía ser lo único que calmaba a su hijo? La pregunta quedó flotando en el aire, negándose a ser ignorada. ¿Qué estás haciendo aquí? Te dije que no volvieras. La voz de Rebeca, cargada de sorpresa y furia, la recibió en la entrada de servicio al día siguiente. María había pasado la noche en vela, trazando un plan desesperado. Sabía que no la dejarían entrar por la puerta principal, así que había esperado junto a la entrada del personal, esperando una oportunidad. Se había encontrado con uno de los jardineros, un hombre mayor y amable con el que a veces compartía el almuerzo. Le había contado una versión resumida de la historia, apelando a su sentido de la justicia. El hombre, que tampoco confiaba en Rebeca, había accedido a dejarla pasar.
No vengo a por el trabajo. Vengo a hablar con el señor Alberto. Necesito que me escuche, dijo María, su voz firme a pesar del temblor de sus manos. Rebeca soltó una risa burlona. ¿Que te escuche? ¿Crees que tiene tiempo para las fantasías de una criada despedida? Ya has hecho suficiente daño. Vete antes de que llame a seguridad. Se interpuso en su camino, bloqueando el pasillo, su cuerpo tenso como el de un perro guardián. Pero María no retrocedió. La imagen de su madre en la cama del hospital le daba una fuerza que no sabía que poseía. No me iré hasta que hable con él. Hay algo que tiene que saber. La confrontación atrajo la atención de otros empleados, que se asomaron desde la cocina y los cuartos de lavado. El pasillo de servicio se convirtió en un pequeño escenario. No tienes nada que decirle. Eres una negligente y una mentirosa. Tuvimos suerte de que no le pasara nada al bebé, espetó Rebeca, subiendo el tono, asegurándose de que todos la oyeran. La humillación pública era su arma preferida. María sintió cómo sus mejillas ardían, pero mantuvo la mirada fija en su acusadora. Tú eres la que miente, Rebeca. Y no sé por qué lo haces, pero no voy a permitir que te salgas con la tuya. El señor Alberto merece saber la verdad. La tensión era palpable. Era la palabra de una asistente de confianza contra la de una limpiadora despedida. Para los espectadores el resultado parecía obvio. Pero en los ojos de María había una determinación que hizo dudar a algunos. ¿Y si estaba diciendo la verdad? ¿Y si la perfecta Rebeca no era quien parecía ser? El drama que se desarrollaba en ese pasillo era mucho más interesante que pulir plata o lavar platos. Nadie se movió. Todos querían ver cómo terminaba esa batalla imposible. Rebeca, al ver que su táctica de intimidación no funcionaba, cambió de estrategia. Pobre mujer. El despido te ha afectado la cabeza, estás obsesionada. ¿Qué es todo este escándalo? La voz grave de Alberto resonó desde el final del pasillo. Había escuchado el alboroto desde su estudio y había bajado a ver qué ocurría. Su aparición provocó un silencio inmediato. Los empleados se dispersaron como cucarachas. Alberto se plantó frente a las dos mujeres, su rostro una máscara indescifrable. Rebeca se apresuró a tomar la palabra, su voz goteando una falsa preocupación. Alberto, menos mal que llegas, esta mujer ha vuelto, está fuera de sí. Insiste en molestarte, no sé qué es lo que quiere, pero está claro que no está bien. Le he pedido amablemente que se marche, pero se niega. Creo que deberíamos llamar a la policía. María sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La mentira era tan descarada, tan bien construida, que por un momento incluso ella dudó de la realidad. Miró a Alberto, sus ojos suplicando una oportunidad, un segundo de su tiempo para deshacer aquel nudo de falsedades. La atmósfera en el pasillo era irrespirable, cada segundo se estiraba hasta el infinito. Los otros empleados observaban desde la distancia, testigos silenciosos de un juicio que ya parecía tener un veredicto. La impotencia era un sabor amargo en su boca. Sabía que cualquier cosa que dijera sería retorcida y utilizada en su contra por la hábil manipuladora que tenía enfrente. Pero no podía callar. La vida de su madre dependía de ello. Señor Alberto, por favor, solo un minuto, le juro que no soy lo que ella dice. La voz de María salió temblorosa pero clara. Hizo un esfuerzo por mantenerse erguida, por no dejarse intimidar por la hostilidad que la rodeaba. Hay cosas que usted no sabe, cosas que pasaron ese día. Rebeca no le ha contado toda la verdad. Ella sabe por qué me desmayé, ella sabe que yo nunca pondría en peligro a su hijo. Jamás. Alberto clavó su mirada en María, luego en Rebeca. Su mente era un campo de batalla. Por un lado, estaba la lógica fría que le decía que Rebeca, su eficiente y leal asistente, no tenía motivos para mentir. Por otro, había una extraña sinceridad en la desesperación de María, una fuerza en su mirada que le hacía dudar. El llanto de Teo, que había sido una constante en los últimos días, pareció llegar hasta el pasillo, un eco lejano de la crisis que se vivía en la casa. Rebeca aprovechó la vacilación de Alberto. Ya ve cómo manipula. Intenta ponernos el uno contra el otro. Es una táctica muy baja. Alberto, por favor, no la escuches. Está desesperada y es capaz de cualquier cosa. La acusación colgó en el aire, venenosa y pegajosa como una tela de araña. Alberto tomó una decisión. Se acercó a María, su alta figura proyectando una sombra sobre ella. Por un instante, ella creyó que iba a escucharla, que la justicia prevalecería. Pero entonces él se inclinó y le susurró al oído.
Su voz tan baja que solo ella y Rebeca pudieron oírla, un veneno helado que le quemó el alma. Escúcheme bien. No eres más que una sirvienta. No te acerques a mi hijo nunca más. Sal de mi casa ahora mismo o juro que llamaré a la policía, y me aseguraré de que no vuelvas a encontrar trabajo en tu vida. La humillación íntima, precisa y cruel fue 1000 veces peor que el despido público. No era solo una orden, era una aniquilación de su identidad, de su valía como persona. Le estaba diciendo que no era nada. Las lágrimas que había luchado por contener brotaron sin control, nublando su vista. Asintió lentamente, derrotada. Ya no tenía fuerzas para luchar. Se dio la vuelta sin decir una palabra más y caminó hacia la salida, cada paso una tortura. Rebeca la observaba con una sonrisa de triunfo apenas disimulada. Alberto se quedó allí, inmóvil, sintiendo un vacío extraño en el pecho, una sensación incómoda que no supo identificar como culpa. Al salir de la mansión por segunda vez, el mundo parecía gris y sin vida. María deambuló por las calles, sintiendo el peso de la derrota en cada hueso de su cuerpo. Las palabras de Alberto resonaban en su cabeza, un eco cruel y persistente. No eres más que una sirvienta. La frase la había despojado de su dignidad. Se sentía invisible, sin valor. La necesidad de conseguir el dinero para su madre era ahora una montaña imposible de escalar. ¿A quién podía acudir? ¿Quién la ayudaría? Pasó los siguientes días en una neblina de desesperación. Fue a varias agencias de empleo, pero la historia de su despido, sin duda adornada y magnificada por Rebeca, parecía haberla precedido. Recibía miradas de desconfianza, puertas cerradas y negativas educadas pero firmes. La mancha en su reputación era indeleble. La llamada del hospital volvió a llegar, esta vez con un tono de ultimátum. Solo le quedaban 24 horas. La desesperación la llevó a considerar vender las pocas joyas que su madre conservaba, recuerdos de su difunto padre. Eran piezas modestas, de poco valor monetario pero de un inmenso valor sentimental. El pensamiento de deshacerse de ellas era como una traición. Tengo que ser fuerte, se repetía una y otra vez, pero la fuerza se le escapaba como arena entre los dedos. Una tarde, mientras ordenaba el pequeño apartamento, encontró una vieja caja de música que le cantaba a su madre de niña. La abrió y la melodía suave y familiar llenó la habitación. Su madre desde la cama sonrió con nostalgia. Tu padre me la regaló en nuestro primer aniversario. Decía que su sonido era tan dulce como mi voz, susurró Elena. En ese momento, María supo que no podía vender sus recuerdos. No podía sacrificar lo último que les quedaba de una vida feliz. Tenía que haber otra manera. La rabia volvió a encenderse en su interior, una brasa bajo las cenizas de la desesperación. La injusticia era demasiado grande para aceptarla sin más. Decidió que si el mundo no le daba una oportunidad, ella misma la crearía. No sabía cómo, pero no se iba a rendir. La melodía de la caja de música se convirtió en su himno de batalla, una promesa silenciosa de que lucharía por su madre, por su dignidad, y por la verdad, sin importar el coste. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba acompañado de una nueva y fría determinación. Mientras María luchaba con sus demonios, en la mansión, la situación con Teo empeoraba cada día. El bebé había dejado de comer, su llanto se había convertido en un gemido débil y constante. Rechazaba a Rebeca con una aversión casi violenta, llorando a gritos cada vez que ella intentaba cogerlo. Alberto había contratado a 2 niñeras profesionales, mujeres con currículums impecables y referencias intachables. Ninguna de las 2 logró calmar al niño. Parecía que Teo había entrado en una especie de huelga emocional, rechazando cualquier consuelo que no viniera de la única persona que le había mostrado un afecto genuino. Alberto estaba al borde del colapso. Pasaba las noches en vela meciendo a su hijo, sintiéndose el padre más inútil del mundo. La casa, a pesar de estar llena de empleados, se sentía terriblemente vacía y silenciosa, excepto por el lamento incesante del bebé. La duda que había sentido en el pasillo de servicio había crecido hasta convertirse en una sospecha persistente. ¿Era posible que se hubiera equivocado de una manera tan catastrófica? La idea era tan dolorosa que intentaba apartarla, pero siempre volvía, más fuerte que antes. Alberto, creo que deberíamos llevarlo al médico. Quizás tenga algo más que un simple cólico, sugirió Rebeca una mañana. Su rostro era un estudio de calculada preocupación. Intentaba mantener el control, pero la situación se le estaba escapando de las manos.
El llanto constante del bebé era un recordatorio permanente de su fracaso y de la ausencia de María. Alberto la miró con ojos cansados y enrojecidos. Ya hemos llamado al pediatra 3 veces. Dice que está perfectamente sano, que es un problema de adaptación de estrés. Hizo una pausa, mirando hacia la cuna donde Theo sollozaba débilmente. O de afecto. La última palabra la dijo en voz baja, casi para sí mismo, pero Rebeca la escuchó y se tensó. Le doy todo el afecto que puedo. Pero no soy su madre, Alberto. Y esa mujer. Lo confundió. Le creó un apego insano, y ahora estamos pagando las consecuencias. Una vez más, desvió la culpa con maestría, sembrando la idea de que María era la causa del problema, no la solución. Pero esta vez, sus palabras no tuvieron el mismo efecto. Alberto ya no estaba tan seguro. La evidencia de sus propios ojos contradecía la lógica de Rebeca. Una noche desesperado, Alberto buscaba en su teléfono alguna aplicación con sonidos relajantes para bebés. Mientras navegaba por los archivos, encontró una grabación de audio que no recordaba haber hecho. La etiqueta era simple: Nana. La curiosidad le venció. Pulsó el play y la voz de María llenó la habitación, suave y melodiosa, cantando una nana tradicional que él no conocía. Debió de grabarse accidentalmente desde el monitor del bebé. En la cuna, Theo dejó de llorar. Sus pequeños ojos se abrieron, buscando el origen del sonido. Un pequeño balbuceo, el primer sonido de contento que Alberto le oía en días, se escapó de sus labios. Alberto se quedó paralizado, con el teléfono en la mano. La prueba era irrefutable. La voz de esa mujer, la mujer que había humillado y despedido, era el único bálsamo para el dolor de su hijo. Sintió una oleada de emociones contradictorias, alivio, confusión y una profunda punzante culpa. Puso el teléfono junto a la cuna, y Theo se durmió en cuestión de minutos, con una expresión de paz que Alberto no le había visto desde hacía mucho tiempo. La verdad lo había golpeado en la cara, y era mucho más complicada de lo que había querido creer. ¿Por qué Rebeca? ¿Por qué el niño reacciona así solo con ella?, preguntó Alberto al día siguiente. Su tono ya no era de agotamiento, sino de una fría inquisición. Había pasado la noche en vela, escuchando la grabación una y otra vez, las piezas del rompecabezas comenzando a encajar en su mente. Rebeca, sorprendida por el cambio en su actitud, intentó mantener la compostura. No lo sé, Alberto, los bebés son extraños. Quizás se acostumbró a su olor, a su presencia. No significa nada. Pero sus excusas sonaban huecas, incluso para ella misma. Alberto negó con la cabeza. Significa todo. Significa que ella lo calmaba. Y significa que algo de lo que me contaste no es verdad. Se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. Quiero que me digas exactamente qué pasó ese día. Con cada detalle. Y no omitas nada. La orden fue tajante, sin espacio para la evasión. Rebeca sintió un escalofrío. El control que había ejercido con tanto cuidado comenzaba a desmoronarse. Sabía que estaba en un terreno peligroso. Un movimiento en falso, y todo su plan se vendría abajo. Tenía que ser más lista, más convincente que nunca. Ya te lo conté, Alberto. Entré en la habitación y ella estaba en el suelo, dormida. El niño lloraba a pleno pulmón. ¿Qué más quieres que te diga?, respondió Rebeca, intentando inyectar una nota de ofensa en su voz. ¿Crees que te mentiría? Después de todo lo que he hecho por ti, por esta casa. La táctica de la victimización era su último recurso. Alberto se giró lentamente, sus ojos eran 2 trozos de hielo. No sé lo que creo, Rebeca. Pero voy a averiguarlo. Se sentó de nuevo en su escritorio y cogió el teléfono. Marcó un número. Carlos, soy Alberto. Necesito que vengas a mi despacho ahora mismo. Trae contigo todas las grabaciones de seguridad de la habitación de mi hijo del último mes. Todas. Rebeca palideció. Las cámaras. Se había olvidado por completo de las cámaras. Había una en la esquina de la habitación de Theo, una pequeña cúpula discreta que lo grababa todo. Eso no es necesario, Alberto. Es una invasión de la privacidad, comenzó a decir, su voz temblando ligeramente, pero Alberto levantó una mano para silenciarla. Es mi casa, mi hijo y mi decisión. Si no tienes nada que ocultar, no tienes nada que temer, ¿verdad? La pregunta era retórica, pero sonó como una sentencia. La verdad siempre encuentra su camino, pensó Alberto, recordando las palabras que su padre solía decir. Se sentía como un detective en su propia casa, buscando pistas de un crimen que no estaba seguro de que se hubiera cometido. Mientras esperaba a Carlos, el jefe de seguridad, su mente repasaba cada detalle.
Recordó el objeto de plata que María tenía en la mano. El *** sonajero ***. Lo había guardado en un cajón de su escritorio. Lo sacó, y lo observó de nuevo. Era de su esposa. Lo recordaba perfectamente ahora. Ella lo había comprado en un pequeño anticuario durante su luna de miel. Dijo que tenía un sonido especial. Un tintineo que calmaría a cualquier alma inquieta. ¿Cómo lo había encontrado María? ¿Y por qué lo tenía? La explicación de Rebeca de que intentaba robarlo ahora le parecía absurda. Era un objeto de más valor sentimental que monetario. No tenía sentido. Lo agitó suavemente. El sonido melódico llenó el silencio del estudio. Y en ese momento lo entendió. María no estaba robando. Estaba consolando. Estaba usando el único instrumento de amor que quedaba en esa casa, para calmar a un niño que lloraba por su madre. La revelación fue como un golpe físico. Carlos, un hombre corpulento y de rostro serio que llevaba más de 20 años trabajando para la familia, entró en el despacho. Llevaba una tableta en la mano. «Señor Alberto, aquí tengo lo que me pidió», dijo con su habitual formalidad. Rebeca, que había permanecido en un rincón de la habitación, como una estatua de cera, se removió incómoda. «Carlos, el señor y yo estábamos hablando de un asunto privado», intentó decir, pero Alberto la interrumpió. «Carlos es el jefe de seguridad. Este es su trabajo». «Muéstrame el día del incidente, Carlos. Quiero verlo todo». El hombre asintió y manipuló la tableta. Unos segundos después, la imagen de la habitación de Teo apareció en la pantalla. Vieron a María entrar, al bebé llorando en la cuna. Vieron cómo lo cogía, lo mecía, le cantaba. Vieron cómo abría el cajón y encontraba el objeto. Y vieron cómo, al agitarlo, el llanto de Teo disminuía hasta convertirse en un suave murmullo. Alberto contuvo la respiración. Era exactamente como lo había imaginado. La ternura de la escena era innegable. María no era una negligente. Era una salvadora. Pero entonces, la imagen se congeló. «¿Qué pasa, Carlos? ¿Por qué se ha parado?», preguntó Alberto. La tensión en su voz era palpable. Carlos frunció el ceño, mirando la pantalla. «Es extraño, señor. Parece que hay un corte en la grabación. Justo aquí», señaló la línea de tiempo. «Faltan exactamente 5 minutos. La imagen se reanuda justo cuando usted y la señorita Rebeca entran en la habitación». Alberto miró a Rebeca. Su rostro estaba desprovisto de color. «¿Un corte? ¿Cómo es posible?». Rebeca se apresuró a ofrecer una explicación. «Debe de haber sido un fallo eléctrico, un microcorte. Estas cosas pasan, ¿verdad, Carlos?». Su voz era demasiado aguda, demasiado rápida. Carlos la miró con una expresión de duda profesional. «Es posible, señorita. Pero es una coincidencia muy grande. Este sistema tiene baterías de respaldo precisamente para evitar eso. Un corte de 5 minutos en un solo canal es inusual». La palabra inusual resonó en el estudio. Era la primera pista sólida de que algo andaba muy mal. El velo de las mentiras de Rebeca empezaba a rasgarse, revelando la fea verdad que se escondía debajo. Alberto sintió una rabia fría crecer en su interior. «¿Puedes recuperar esos 5 minutos, Carlos?», preguntó Alberto. Su voz era peligrosamente tranquila. Carlos asintió lentamente. «El sistema hace una copia de seguridad en un servidor central cada hora. Si el corte fue deliberado en el disco local, es posible que la grabación completa esté en el servidor. Pero necesitaré acceso y algo de tiempo para buscarla. No es un proceso sencillo». «Hazlo», ordenó Alberto. «Quiero esos 5 minutos. Cueste lo que cueste. Es una orden prioritaria». Carlos asintió de nuevo. «Sí, señor. Me pondré a ello inmediatamente». Se giró para marcharse, pero antes de salir, lanzó una última mirada a Rebeca, una mirada que mezclaba la sospecha y el desprecio. Cuando la puerta se cerró, el silencio en el despacho fue absoluto. Rebeca intentó hablar, balbucear una nueva excusa, pero Alberto la detuvo con un gesto. «No digas nada, Rebeca. Ni una palabra más hasta que vea esa grabación». Se levantó y se acercó a ella. Su proximidad era amenazante. «Si descubro que me has mentido, si descubro que has tenido algo que ver con esto, desearás no haberme conocido nunca». La amenaza no fue un grito, sino un susurro mortal que dejó a Rebeca temblando de miedo. «Lo más fuerte está por venir, quédate hasta el final». Mientras la red se cerraba en torno a Rebeca, María estaba en el hospital, en el despacho del administrador. Había ido a suplicar una última prórroga, a ofrecerse a limpiar el hospital gratis a cambio del tratamiento de su madre.
El hombre, un burócrata de rostro impasible, la escuchaba con una paciencia estudiada. Lo siento, señora, pero las normas son las normas. No podemos ofrecer tratamiento a crédito indefinidamente. La factura debe ser pagada, repetía como un disco rayado. María se sentía humillada, reducida a una cifra en un libro de contabilidad. Por favor, tiene que haber algo que pueda hacer. Mi madre, ella no sobrevivirá sin sus medicinas, suplicó, las lágrimas corriendo por su rostro. El hombre suspiró, claramente incómodo con la escena. Mire, lo único que puedo hacer es verificar su situación laboral. Si tiene un empleo estable, quizás el Departamento de Servicios Sociales pueda ofrecerle algún tipo de ayuda. ¿Dónde trabajaba usted? La pregunta fue como un puñetazo en el estómago. Trabajaba en la mansión del señor Alberto Casares, pero ya no. El administrador levantó una ceja. Alberto Casares, el magnate, interesante. ¿Y por qué ya no trabaja allí? Me despidieron, pensó ella, la vergüenza quemándole las mejillas. No podía decirle la verdad. La acusación de negligencia solo empeoraría las cosas. Hubo un malentendido, dijo finalmente. El administrador la miró con escepticismo. Los malentendidos no suelen acabar en despidos en ese nivel. Pero haré una llamada para confirmar. Es el protocolo. Cogió el teléfono y marcó el número de la mansión. María quiso detenerlo, decirle que no lo hiciera, pero se quedó paralizada. Todo estaba perdido. La llamada solo confirmaría la historia de Rebeca y sellaría el destino de su madre. Esperó, con el corazón en un puño, mientras el hombre hablaba por teléfono. Sí, buenos días, llamo del Hospital Central. Quisiera hablar con el señor Alberto Casares. Sí, es sobre una antigua empleada, María García. Necesito confirmar las circunstancias de su despido para una evaluación de ayuda social. Entiendo. El hombre colgó el teléfono y miró a María con una expresión extraña. Su tono impersonal había desaparecido, reemplazado por algo que parecía interés. El cambio fue tan sutil que María no supo qué pensar. ¿Qué le habrían dicho? La llamada fue transferida directamente al despacho de Alberto. Rebeca, que todavía estaba allí prisionera del silencio tenso, se sobresaltó al oír el timbre. Alberto contestó, poniendo el altavoz. La voz del administrador del hospital llenó la habitación. Señor Casares, disculpe la molestia. Llamo para verificar la situación de la señora María García. Ella está solicitando ayuda para pagar el tratamiento de su madre y ha declarado que fue despedida de su casa. Alberto miró a Rebeca. ¿Y bien? La voz del administrador continuó. Según nuestro protocolo, necesitamos saber el motivo del despido. Además, el médico de su madre nos ha informado de que la señora García sufría de un agotamiento extremo, probablemente debido a que trabajaba en dobles turnos para poder pagar las facturas. ¿Podría confirmarme si fue despedida por algún problema de salud relacionado con el agotamiento? La pregunta fue una bomba. Agotamiento. Dobles turnos. La tercera y definitiva pista. La narrativa de Rebeca de una empleada perezosa y negligente se derrumbó por completo. No era una villana, era una mujer desesperada que se estaba matando a trabajar por su madre. Alberto sintió que una venda caía de sus ojos. La verdad, en toda su horrible claridad, lo golpeó con la fuerza de un tren. Había sido un ciego, un necio. Había permitido que su dolor lo convirtiera en un monstruo, un juez injusto que había condenado a una inocente. Miró a Rebeca, y por primera vez la vio como realmente era. No una asistente leal, sino una serpiente venenosa que había aprovechado su vulnerabilidad para sus propios fines egoístas. Su rostro, normalmente compuesto, estaba descompuesto por el pánico. Sabía que estaba acabada. Alberto tomó el teléfono. Dígale al médico que no se preocupe por la factura. Mi empresa se hará cargo de todos los gastos del tratamiento de la señora Elena García. Todos. Y dígale a María que no se mueva de ahí. Voy para allá ahora mismo. Su voz era firme, la de un hombre que ha recuperado el control. Colgó el teléfono y se levantó. Miró a Rebeca con un desprecio tan absoluto que ella retrocedió un paso. Tú y yo hablaremos cuando vuelva. Y reza para que Carlos no encuentre esos 5 minutos de grabación. Reza mucho. Sin decir más, salió del despacho, dejando a Rebeca sola con las ruinas de sus mentiras. El administrador del hospital colgó el teléfono y miró a María, que lo observaba con los ojos muy abiertos, sin entender nada de lo que acababa de presenciar. El hombre carraspeó, visiblemente impresionado. Señorita García,
El señor Casares acaba de informar que su empresa cubrirá la totalidad del tratamiento de su madre, de forma indefinida. María se quedó sin aliento. No podía ser verdad, debía de ser un sueño, una cruel alucinación provocada por el estrés. ¿Qué? Pero, ¿por qué? El administrador se encogió de hombros. No lo sé, pero me dio instrucciones muy claras. Y también me dijo que, por favor, espere aquí. Viene de camino. La noticia era demasiado abrumadora para procesarla. La vida de su madre estaba a salvo. La carga que había llevado sobre sus hombros durante meses se desvaneció de repente, dejándola ligera, mareada. Se sentó en la silla, sintiendo que las piernas no la sostenían. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez no eran de dolor ni de desesperación. Eran lágrimas de un alivio tan profundo, tan inmenso, que dolía. No entendía el repentino cambio de Alberto, pero en ese momento, no le importaba. Solo podía pensar en su madre, estaba a salvo. Mamá, soy yo, tengo buenas noticias. Muy buenas noticias, dijo María por teléfono a su madre, su voz quebrada por la emoción. Le contó lo que había pasado, la increíble llamada de Alberto, la promesa de que todo estaba pagado. Elena escuchó en silencio al otro lado de la línea, y María pudo oír su llanto suave. Te lo dije, hija. Te dije que la verdad siempre encuentra su camino, dijo Elena con la voz ahogada. Ese hombre, quizás no sea tan malo como pensábamos. Quizás solo estaba perdido en su dolor. Las palabras de su madre, siempre tan sabias, resonaron en María. Quizás tenía razón. Quizás la crueldad de Alberto no nacía de la maldad, sino de una herida profunda. Eso no lo excusaba, pero quizás lo explicaba. Colgó el teléfono y se secó las lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una pequeña semilla de esperanza. No solo por su madre, sino por todo. La injusticia que había sufrido empezaba a deshacerse. La verdad, como un río subterráneo, había encontrado por fin una grieta por la que salir a la superficie. Esperó a Alberto, ya no con miedo, sino con una extraña calma. El enfrentamiento final estaba cerca, y por primera vez, sentía que no estaba sola. Rebeca estaba stand-by atrapada en la mansión, que ahora se sentía como una jaula de oro y mármol. El aire, antes cargado de su perfume de victoria, ahora apestaba a pánico. Cada minuto que pasaba era una tortura. El sonido del reloj de la antesala marcaba el ritmo de su ejecución inminente. Sabía que Carlos, con su lealtad de perro viejo hacia la familia Casares, no se detendría hasta encontrar la verdad. La idea de la grabación la aterrorizaba. Esos 5 minutos, esos fatídicos 5 minutos en los que su crueldad había quedado registrada para siempre. No pueden encontrarlo, no pueden, se repetía a sí misma como un mantra. Pero en el fondo de su alma helada, sabía que era el fin. Intentó pensar en una salida, en una nueva mentira, pero su mente, normalmente tan ágil para la intriga, era un lienzo en blanco. Estaba atrapada en su propia tela de araña. Cuando la puerta del despacho se abrió, no fue Alberto quien entró, sino Carlos. Su rostro era una máscara de granito. No dijo una palabra. Simplemente colocó la tableta sobre el escritorio de Alberto y la encendió. En la pantalla, una barra de progreso indicaba: recuperación de archivo completada. El corazón de Rebeca se detuvo. Alberto regresó a la mansión horas después. Su rostro era el de un hombre que había cruzado el infierno y había vuelto. El encuentro en el hospital con María había sido breve, cargado de una tensión silenciosa. Él había intentado disculparse, pero las palabras le sonaban vacías, inútiles. Vio en los ojos de ella no odio, sino una profunda y agotada tristeza. Y eso fue peor que cualquier acusación. Le había explicado la situación de su madre. Le había asegurado que todo estaba cuidado. Ella solo había sentido, su dignidad intacta a pesar de todo. Ahora, al entrar en su propio estudio, encontró a Rebeca sentada en la misma silla, como si el tiempo se hubiera detenido. Carlos estaba de pie junto a la puerta, un guardián silencioso. Alberto no miró a Rebeca, se dirigió directamente a su escritorio y cogió la tableta. No necesitaba ver la grabación. Ya sabía lo que contenía. La verdad estaba escrita en el rostro aterrorizado de Rebeca. La miró por primera vez, y ella vio en sus ojos no la ira que esperaba, sino un desprecio frío y absoluto que era mucho más aterrador. Esta noche es la gala benéfica anual de la empresa, dijo él, su voz desprovista de toda emoción. Quiero que vengas.
Y quiero que lleves tu mejor vestido. La orden la dejó estupefacta. La gala, después de todo esto, por un instante, una loca esperanza la invadió. Quizás él quería salvar las apariencias. Quizás iba a perdonarla, a enterrar el asunto por el bien de la imagen de la empresa. Alberto, comenzó a decir, intentando encontrar el tono adecuado, una mezcla de contrición y gratitud. Pero él la cortó en seco. No he terminado. Irás como mi acompañante, sonreirás, hablarás con los invitados, actuarás como si nada de esto hubiera pasado. ¿Entendido? La esperanza se evaporó tan rápido como había llegado, reemplazada por un miedo helado. Esto no era un perdón, era un castigo. Una tortura psicológica de una crueldad exquisita. La estaba obligando a caminar hacia su propia guillotina con una sonrisa en los labios. Asintió en silencio, incapaz de hablar. Bien, dijo él, ahora, vete a prepararte. Será una noche muy larga. Para ti. Se giró y se concentró en unos papeles, despidiéndola sin una segunda mirada. Rebeca se levantó. Sus piernas temblaban tanto que apenas la sostenían. Al pasar junto a Carlos, él ni siquiera la miró. Ya no era nadie. Era solo un fantasma esperando su exorcismo. No puedo ir. Es una locura, le dijo María al viejo jardinero, Miguel, quien la había visitado en el hospital por orden de Alberto. El hombre le había traído un ramo de flores del jardín de la mansión y un mensaje. El señor Alberto le rogaba que asistiera a la gala de esa noche. Le había reservado un sitio en una de las mesas principales. No pertenezco a ese mundo, Miguel. Y menos ahora. Solo quiero estar con mi madre. Miguel, un hombre de pocas palabras pero de gran sabiduría, tomó sus manos entre las suyas, callosas por la tierra. A veces, niña, la justicia necesita que los buenos estén presentes para ser testigos. No es por él que debes ir. Es por ti. Es para que todos vean la verdad en tu rostro, no en una pantalla de vídeo. Es para cerrar este capítulo y empezar uno nuevo, con la cabeza bien alta. Sus palabras sencillas calaron hondo en María. Pensó en las otras empleadas, en las que habían sufrido las pequeñas tiranías de Rebeca en silencio. Pensó en su propia dignidad, que había sido pisoteada y manchada. Quizás, Miguel tenía razón. Quizás no se trataba de venganza, sino de restauración. De reclamar su nombre y su honor en el mismo lugar donde los poderosos celebraban sus victorias. ¿Qué me voy a poner? No tengo nada adecuado para un evento así, susurró María, la realidad práctica imponiéndose sobre la idea abstracta de la justicia. Miguel sonrió por primera vez, una sonrisa arrugada y amable. De eso también se ha encargado el Señor. Hay un paquete esperándote en la entrada del hospital. No es una orden, María. Es una petición. Él sabe que te ha hecho un daño terrible y está intentando, a su torpe manera, empezar a repararlo. La idea de que Alberto, el hombre que la había humillado, ahora le estuviera comprando un vestido era extraña y perturbadora. Se sentía como una Cenicienta en una versión muy retorcida del cuento. Pero la imagen de su madre, durmiendo plácidamente en la habitación del hospital gracias a la intervención de ese mismo hombre, complicaba sus sentimientos. No había buenos ni malos absolutos, solo personas heridas que herían a otras. Tomó una decisión. Está bien, Miguel. Iré. Pero no por él. Iré por mi madre. Y por mí. El jardinero asintió, sus ojos brillaban con aprobación. Esa es la muchacha valiente que conozco. El salón de eventos del hotel más lujoso de Madrid bullía de actividad. Candelabros de cristal colgaban del techo como cascadas de diamantes, la luz se reflejaba en las copas de champán y las joyas de las mujeres más ricas de la ciudad. Hombres en esmoquín hablaban de negocios y política, sus risas resonaban en el opulento espacio. En medio de todo, Alberto Casares se movía con una calma gélida, con Rebeca pegada a su brazo como una sombra exquisitamente vestida. Ella interpretaba su papel a la perfección. Sonreía, asentía, susurraba comentarios ingeniosos. Cualquiera que la viera pensaría que era la futura señora de la casa, la reina de ese universo de lujo y poder. Pero debajo del vestido de seda y el maquillaje impecable, su corazón era un tambor desbocado. Cada sonrisa de Alberto, cada toque cortés en su espalda, era una vuelta más del tornillo en su potro de tortura. Sentía las miradas de los invitados sobre ella, y por primera vez, no las interpretaba como admiración, sino como el escrutinio de un jurado. «Estás muy guapa esta noche, Rebeca», le susurró Alberto al oído, su aliento era frío. «Disfrútalo, será la última vez que te veas así». «No sé si puedo hacer esto», pensó María.
estaba de pie en la entrada del salón, sintiéndose completamente fuera de lugar. El vestido que Alberto le había enviado era sencillo pero elegante, de un azul profundo que resaltaba la honestidad de su mirada. Miguel la había acompañado hasta la puerta y le había dado un último apretón en el brazo a modo de ánimo. Ahora estaba sola, enfrentándose a un mundo que no era el suyo. Vio a Rebeca del brazo de Alberto, riendo con un grupo de empresarios. La imagen era tan surrealista que sintió un mareo. Quiso darse la vuelta y huir. Pero entonces, su mirada se cruzó con la de Alberto. Él la vio. Por un instante el tiempo se detuvo. En sus ojos, ella no vio al jefe arrogante ni al hombre atormentado. Vio a un hombre pidiendo ayuda, pidiendo perdón. Él le hizo un casi imperceptible gesto con la cabeza, una invitación silenciosa. Y en ese momento, ella supo que tenía que quedarse. Respiró hondo, enderezó los hombros, y dio un paso adelante, entrando en la jaula de los leones no como una víctima, sino como una mujer con una misión. Un discreto miembro del personal la guió hasta su mesa. Para su sorpresa, no estaba en un rincón apartado, sino cerca del escenario. En la mesa estaban sentados Miguel, el jardinero, y Carlos, el jefe de seguridad, ambos vestidos con trajes que les quedaban algo incómodos. Eran sus inesperados aliados, los testigos silenciosos de su calvario. Su presencia le dio una extraña sensación de fuerza. No estaba sola. Mientras se sentaba, sintió la mirada de Rebeca clavada en su espalda. Pudo sentir la sorpresa, la confusión, y luego el puro veneno en esa mirada. Rebeca se inclinó para susurrarle algo a Alberto, probablemente preguntándole qué hacía ella allí. Alberto no le respondió. Simplemente le indicó con un gesto que volviera a su sitio. La primera grieta en la fachada de Rebeca apareció. Una pequeña línea de pánico en su sonrisa perfectamente maquillada. El murmullo de las conversaciones llenaba el salón, pero para las 3 personas en el centro de ese drama silencioso, el aire estaba cargado de una electricidad a punto de estallar. La falsa resolución estaba llegando a su fin. Llegó el momento de los discursos. El maestro de ceremonias presentó a Alberto Casares, el anfitrión y principal benefactor de la gala. Los aplausos llenaron la sala. Alberto subió al escenario, moviéndose con la confianza natural de un hombre acostumbrado a tener todas las miradas puestas en él. Se acercó al atril, ajustó el micrófono y recorrió el salón con la mirada, deteniéndose un segundo más de lo necesario en su mesa, en María. Rebeca, sentada en la primera fila, lo miraba con una mezcla de adoración y terror. «Buenas noches a todos», comenzó Alberto, su voz grave y resonante llenando cada rincón del salón. «Gracias por acompañarnos esta noche. Como saben, esta gala es para recaudar fondos para nuestra fundación, que apoya a familias desestructuradas. Y el tema de este año es, el valor de la familia». Una amarga ironía, pensó María. Rebeca por su parte pareció relajarse un poco. Era el discurso de siempre, las palabras de siempre. Quizás, solo quizás, se había equivocado. Quizás todo era una extraña prueba y la había superado. La familia, continuó Alberto haciendo una pausa dramática. Es una palabra que usamos a la ligera. Creemos que se trata de lazos de sangre, de apellidos, de herencias. Pero he aprendido, de la manera más dura, que la verdadera familia no tiene nada que ver con eso. El tono de su voz cambió. Se volvió más personal, más intenso. El murmullo del público cesó. Todos estaban escuchando atentamente. He aprendido que la familia se construye sobre la confianza, sobre la lealtad y sobre la verdad. Y cuando esos pilares se rompen, todo lo demás se derrumba. Miró directamente a Rebeca, que había vuelto a tensarse. Su sonrisa se había congelado en su rostro. En mi propia casa, en mi propia familia, he sido testigo de una gran bondad, y también de una terrible traición. Y esta noche, quiero compartir esa lección con ustedes. Un escalofrío recorrió el salón. Esto no era un discurso benéfico, era una confesión. O una acusación. Algo estaba a punto de romperse. Algunos de ustedes saben que perdí a mi esposa hace casi un año, dijo Alberto. Su voz se quebró por un momento pero se recuperó rápidamente. Y me quedé solo con mi hijo Theo, un bebé que necesitaba un amor que yo, en mi dolor, no sabía cómo darle. La vulnerabilidad en su voz era tan real, que el público contuvo la respiración. Contraté personal para que me ayudara. Personas en las que deposité mi confianza. La confianza de un padre. La confianza más sagrada que existe.
Hizo una pausa y señaló la enorme pantalla que había detrás de él. Esta noche, no les voy a hablar de valores abstractos. Les voy a mostrar un ejemplo. Un ejemplo de lo que significa realmente cuidar de alguien. Y un ejemplo de lo que ocurre cuando la oscuridad se disfraza de luz. Rebeca sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Miró a su alrededor, buscando una vía de escape, pero estaba rodeada. Todas las salidas estaban bloqueadas por la curiosidad morbosa de la alta sociedad. Estaba atrapada. La caída era inminente. «Quiero que conozcan a María», dijo Alberto, y en la pantalla gigante apareció el rostro de María, grabado por la cámara de seguridad. Estaba sonriendo, una sonrisa genuina y llena de ternura, mientras le cantaba al pequeño Theo. El público soltó un murmullo de admiración. Vieron cómo el bebé, que hasta entonces no había dejado de llorar, se calmaba en sus brazos. Vieron cómo ella, con un instinto maternal puro, encontraba el viejo objeto de plata y cómo su tintineo obraba el milagro. La escena era de una belleza y una intimidad abrumadoras. Esta mujer, a la que yo apenas miraba a los ojos, fue la única que entendió lo que mi hijo necesitaba. No necesitaba biberones caros ni niñeras con títulos. Necesitaba calor. Necesitaba una nana. Necesitaba amor. La voz de Alberto estaba cargada de una emoción que conmovió a todos los presentes. María, en su mesa, sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Estaba viendo su propia bondad reflejada, reconocida por fin. Era una sensación extraña, agridulce. Pero como en todos los cuentos, también hay un villano, continuó Alberto, su voz endureciéndose. Alguien que vio este acto de amor no como algo hermoso, sino como una amenaza. La música de fondo se detuvo, el silencio en el salón era absoluto. Y entonces, la grabación continuó. Mostró el momento exacto en que María, agotada, se tambaleaba y caía al suelo, víctima de un desmayo. El público jadeó con acento agudo. La imagen era impactante. Pero lo que vino después fue mucho peor. La puerta se abrió y entró Rebeca. La cámara la captó perfectamente. Vio a María en el suelo. Vio al bebé, que había empezado a llorar de nuevo. Y no hizo nada. Se quedó allí, quieta, durante casi un minuto. Una pequeña sonrisa de triunfo se dibujó en sus labios. Luego, con una frialdad calculadora, despeinó un poco su ropa, alborotó su cabello, y salió corriendo de la habitación, gritando el nombre de Alberto. La manipulación era tan evidente, tan descarada, que provocó una ola de indignación en el público. La virada había comenzado. La grabación continuó, mostrando la llegada de Alberto, su rostro desencajado por el pánico. Mostró cómo Rebeca, con lágrimas de cocodrilo, señalaba a la mujer inconsciente en el suelo y susurraba la palabra negligencia. Mostró el despido, la humillación, la injusticia en toda su cruda realidad. Los 5 minutos perdidos, ahora recuperados, eran la crónica de una traición. Cuando la pantalla finalmente se quedó en negro, el silencio en el salón era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Luego, un murmullo furioso comenzó a crecer. Todas las miradas se volvieron hacia Rebeca, no con curiosidad, sino con un desprecio abierto. Estaba pálida como un fantasma, su cuerpo temblaba incontrolablemente. Intentó levantarse, quizás para huir, pero sus piernas no le respondieron. Estaba expuesta, desnuda ante cientos de personas, su maldad proyectada en una pantalla de 10 metros. Se había acabado el juego. Las luces del escenario se encendieron de nuevo, enfocando a Alberto, que la miraba no con ira sino con una especie de lástima fría. Rebeca, dijo Alberto, su voz resonando a través de los altavoces, cada sílaba un martillo. Delante de todos los que has intentado engañar, de la gente cuyo respeto anhelabas, estás despedida. No hubo aplausos. Solo un silencio solemne. El silencio de una sentencia ejecutada. Seguridad, por favor, acompañen a esta mujer a la salida. Y asegúrense de que recoja sus cosas. Todas. No quiero que quede ni un solo rastro de su veneno en mi casa. 2 hombres corpulentos se acercaron a la mesa de Rebeca. Ella no se resistió. Se levantó como un autómata, su rostro una máscara de humillación. Mientras la escoltaban por el pasillo central, no miró a nadie. La mujer, que había entrado como una reina, salía como una criminal, seguida por el susurro de desprecio de la misma gente a la que había intentado impresionar. La puerta se cerró detrás de ella, poniendo fin a su reinado de mentiras. La justicia, aunque tardía, había sido implacable. Ahora permítanme corregir mi terrible error,
dijo Alberto, su voz ahora más suave, pero no menos intensa. Hay alguien en esta sala a quien le debo una disculpa pública. Una disculpa que nunca será suficiente para reparar el daño que he causado. Se giró y miró directamente a la mesa de María. María García, ¿podría subir al escenario, por favor? Todas las cabezas se giraron hacia ella. Por un segundo, el pánico la atenazó. Pero entonces vio la mano de Miguel sobre la suya dándole fuerzas. Vio a Carlos asentir con la cabeza, una muestra de respeto. Se levantó, y con la misma dignidad con la que había entrado caminó hacia el escenario. El público se apartó para dejarla pasar, creando un pasillo para ella. No había lástima en sus miradas, sino admiración. Mientras subía los escalones, el salón estalló en un aplauso espontáneo, una ovación que crecía y crecía, un torrente de sonido que lavaba la humillación y la injusticia. Era el sonido de la verdad siendo celebrada. Cuando llegó junto a Alberto, él no le dio la mano, hizo algo mucho más significativo. Se inclinó ante ella, una reverencia profunda y sincera, un gesto de un rey pidiendo perdón a una plebeya. María, dijo, su voz ahogada por la emoción, audible para todos gracias al micrófono. Te juzgué sin pruebas. Te condené sin piedad. Permití que mi dolor me convirtiera en un monstruo, y tú fuiste mi víctima inocente. No hay palabras para expresar cuánto lo siento. Te fallé a ti, le fallé a mi hijo y le fallé a la memoria de mi esposa. Solo puedo pedirte, humildemente, que me perdones. El silencio volvió a caer sobre el salón. Todos esperaban la respuesta de María. Ella lo miró, y en sus ojos no había rastro de rencor. Solo una profunda comprensión. Entendió que él también era una víctima, de su propio dolor, y de la manipulación de Rebeca. Metió la mano en el bolsillo de su vestido y sacó algo. El viejo sonajero de plata. Se lo había traído, sin saber muy bien por qué. Como un amuleto. Alberto vio el objeto en su mano y sus ojos se llenaron de lágrimas. Ese objeto, susurró, nunca fue un arma, ni un objeto robado. Fue una herramienta de amor, y usted fue la única que supo usarla. Por favor, dijo, extendiendo su mano temblorosa. Permíteme devolvértelo, no como un regalo, sino como la devolución de la confianza que yo rompí. María miró el objeto en su mano, luego miró a Alberto. Lentamente, en lugar de devolvérselo, cerró la mano de él alrededor del objeto. Quédeselo usted, dijo ella, su voz clara y firme resonando en todo el salón, y úselo para recordar que el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en la bondad de su corazón, y para recordar a su hijo que el amor de su madre sigue presente en cada rincón de esa casa. El gesto fue tan inesperado, tan lleno de gracia y generosidad, que dejó a Alberto y a todo el público sin palabras. No había reclamado justicia, había ofrecido perdón, y en ese acto, demostró ser la persona más rica de toda la sala. El aplauso que siguió fue ensordecedor. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. La emoción en el salón era palpable, una ola de empatía que recorría cada rincón. La historia de María ya no era un secreto vergonzoso, sino un testimonio de resiliencia que merecía ser escuchado, una lección de dignidad que había eclipsado todo el lujo y el poder que la rodeaban. La gente se ponía de pie, no por obligación sino por un genuino impulso de honrar a la mujer que les había recordado lo que realmente importa. Los teléfonos móviles se encendieron, no para grabar un escándalo, sino para capturar un momento de pura humanidad, un momento que sabían que recordarían durante mucho tiempo. El sonido de la ovación era un bálsamo para el alma herida de María, cada aplauso una pequeña pieza de su honor restaurado. Alberto permaneció a su lado, sin intentar robarle el protagonismo, simplemente permitiendo que ella recibiera el reconocimiento que tanto merecía. Era su momento, y él era solo un espectador arrepentido de la grandeza que casi había destruido. La noche, que había comenzado como una farsa cruel, se había transformado en un triunfo de la verdad. Acepto tus disculpas, Alberto, dijo María en voz baja, solo para que él la oyera una vez que los aplausos comenzaron a disminuir, no por ti, ni por mí, sino por Teo. Él merece un padre que no esté cegado por el dolor. Sus palabras fueron directas, sin adornos, pero llenas de una sabiduría que lo desarmó. No le ofreció una absolución fácil. Le ofreció un camino hacia la redención, un camino que pasaba por ser un mejor padre para su hijo.
Alberto asintió, incapaz de hablar, las lágrimas finalmente rodando por su rostro. Eran las primeras lágrimas que derramaba desde la muerte de su esposa, no de dolor, sino de una extraña mezcla de vergüenza y gratitud. María le había dado una lección que ninguna escuela de negocios podría enseñarle. Le había mostrado la diferencia entre el poder y la fuerza, entre la riqueza y el valor. Y le había dado el regalo más preciado de todos, una segunda oportunidad. Sabía que el camino por delante sería largo y difícil, pero por primera vez en mucho tiempo, no se sentía completamente solo en la oscuridad. El resto de la gala se desarrolló en una especie de neblina. Los invitados se acercaban a María, no con condescendencia sino con un respeto genuino. Le daban la mano, le ofrecían palabras de apoyo, le contaban sus propias historias de lucha y superación. De repente, ya no era la limpiadora invisible. Era María, la mujer que se había enfrentado a un gigante y había ganado, no con armas, sino con integridad. Miguel y Carlos se mantuvieron a su lado, sus orgullosos guardaespaldas. Vio a algunos de los otros empleados de la mansión entre la multitud, que habían sido invitados discretamente por Alberto. La miraban con una nueva admiración. Ya no era solo una compañera, era un símbolo de que, a veces, los pequeños pueden ganar, de que la verdad, por muy pisoteada que esté, puede volver a levantarse. La atmósfera del evento había cambiado por completo. La recaudación de fondos se disparó esa noche. La gente, conmovida por la historia de María, abría sus carteras y sus corazones. La Fundación para Familias Desestructuradas nunca había recibido tanto apoyo. Irónicamente, la traición de Rebeca había terminado generando una ola de bondad. «Creo que es hora de irme. Mi madre estará preocupada», dijo María finalmente a Alberto, cuando la multitud comenzó a dispersarse. Él asintió. «Por supuesto, te llevaré yo mismo». La idea de volver a subir al coche de lujo de su jefe le parecía una ironía demasiado cruel, pero cuando él le abrió la puerta, no lo hizo con la autoridad de un patrón, sino con el cuidado de un igual. El trayecto se desarrolló en un silencio denso, cargado de todo lo que no se había dicho. Las luces de la ciudad pasaban como estrellas fugaces a través de la ventanilla, cada una un mundo ajeno al torbellino de emociones que se vivía dentro del vehículo. María miraba sus manos, quietas sobre su regazo. Ya no sentía rabia, ni miedo. Solo un profundo cansancio, y una extraña sensación de paz, la calma que sigue a la peor de las tormentas. Alberto mantenía la vista fija en la carretera, sus nudillos blancos por la fuerza con que agarraba el volante. Sabía que tenía que decir algo, que el silencio era una cobardía, pero las palabras se le atascaban en la garganta, inadecuadas, insuficientes. Cada semáforo en rojo era una pequeña tortura. Una pausa que lo obligaba a confrontar el rostro sereno de la mujer a su lado, la mujer a la que había destrozado y que de alguna manera lo había salvado de sí mismo. La atmósfera era pesada, como el aire antes de una lluvia purificadora. «Quiero que vuelvas a trabajar para mí, no como limpiadora, como lo que tú quieras. Serás la gobernanta, la jefa de todo el personal. Te pagaré el triple, el cuádruple. Lo que pidas», dijo Alberto finalmente, su voz sonaba ronca, extraña. Las palabras salieron de forma torpe, una oferta de negocios para reparar un daño del alma. Era el único lenguaje que conocía, el de los cheques y los contratos. María se giró lentamente para mirarlo. En la penumbra del coche, su rostro era una escultura de dignidad. Negó suavemente con la cabeza. «Gracias, señor Alberto. Pero no puedo». La respuesta fue tan tranquila, tan desprovista de rencor que lo descolocó por completo. Esperaba ira, resentimiento, quizás una negociación. No esperaba esa calma serena, esa negativa rotunda. «¿Por qué no? No es suficiente dinero». «Puedo», empezó a decir, pero ella lo interrumpió. Su voz seguía siendo suave, pero con un filo de acero. «Nunca se trató del dinero. Y usted sigue sin entenderlo. No puedo trabajar en un lugar donde mi valor se mide por un sueldo. No puedo volver a ser una empleada en la casa donde perdí mi nombre». Cada palabra era una verdad incontestable, una lección que él necesitaba aprender desesperadamente. «Comprendo», pensó Alberto, y la comprensión fue como un golpe. Por primera vez, se vio a sí mismo a través de los ojos de ella, un hombre rico y poderoso que creía que todo se podía comprar, incluso el perdón. Se sintió pequeño, patético. «Entonces, ¿qué puedo hacer? Tengo que hacer algo. No puedo simplemente dejar las cosas así. La deuda que tengo contigo es impagable». María guardó silencio durante un largo rato, mirando las calles de su propio barrio, que ahora se acercaban. Las luces eran más tenues aquí, las fachadas más humildes,
pero había una vida en ellas que su mansión nunca tendría. ¿Puede hacer una cosa?, dijo finalmente. Asegúrese de que mi madre reciba el mejor tratamiento posible. Eso es todo lo que le pido. No quiero su dinero. Solo quiero que ella se ponga bien. Su ayuda para ella es lo único que puedo aceptar, porque no es para mí, es para ella. La distinción era crucial. Establecía un límite claro, una barrera que protegía su orgullo. No aceptaba caridad para sí misma, solo la reparación de un daño colateral que su injusticia había provocado. Era una muestra de generosidad que él no merecía. Llegaron a la puerta del hospital. El motor del coche de lujo susurraba en la noche silenciosa. Antes de que María pudiera abrir la puerta, Alberto extendió una mano y la detuvo. Su toque fue ligero, casi vacilante. María, gracias. La palabra sonó inadecuada, ridícula, pero era lo único que le salía. Gracias por no odiarme. Y gracias por la lección. Ella lo miró a los ojos. Y por primera vez desde que se conocían, lo vio de verdad. No al millonario, no al jefe, sino al hombre roto que se escondía debajo. Vio el dolor, la soledad y un atisbo de la buena persona que luchaba por salir. Asintió levemente. Cuide de su hijo, señor Alberto. Él lo necesita más que nadie. Abrió la puerta y salió del coche, cerrándola suavemente detrás de ella. No miró hacia atrás. Alberto se quedó allí, viendo cómo su figura se alejaba y desaparecía en la entrada del hospital. Se sintió más solo que nunca, pero era una soledad diferente. Ya no era la soledad amurallada del dolor, sino la soledad abierta de la reflexión. Sabía que esa noche no había terminado una historia. Había comenzado una mucho más difícil, la de su propia redención. Al día siguiente Alberto no fue a su oficina, fue al hospital. Había organizado durante la noche el traslado de Elena a la mejor suite del centro, con un equipo de especialistas a su disposición. Cuando llegó, encontró a María en la sala de espera, con aspecto de no haber dormido. Ella se sorprendió al verlo. No tenía que venir, dijo ella. Lo sé, respondió él. Pero quería hacerlo. Pidió hablar con los médicos, quienes le aseguraron que con el nuevo tratamiento y sin el estrés de las facturas, el pronóstico de Elena era excelente. La gratitud en la mirada de María fue sutil, pero Alberto la sintió como un sol cálido en su pecho helado. Luego, con una valentía que no sabía que poseía, pidió ver a Elena. María dudó, pero luego asintió. Está despierta. Pero por favor sea amable. Es una mujer fuerte, pero ha sufrido mucho. La advertencia era innecesaria. Alberto se sentía como un niño, a punto de enfrentarse a la directora del colegio. El poder y la autoridad que ejercía en su mundo no servían de nada entre esas paredes blancas que olían a antiséptico y a verdad. Señora Elena. Soy Alberto Casares. Entró en la habitación, que ahora parecía más un hotel de 5 estrellas que un hospital. Elena estaba recostada sobre unas almohadas mullidas, con un aspecto frágil pero con la misma chispa de inteligencia en los ojos que tenía su hija. Lo miró sin sorpresa como si lo hubiera estado esperando. Sé quién es usted, señor Casares. Siéntese, por favor. Su voz era débil, pero firme. Él se sentó en una silla junto a la cama, sintiéndose torpe y fuera de lugar. No sabía por dónde empezar. Las disculpas ensayadas le parecían falsas. Así que simplemente dijo la verdad. He venido a pedirle perdón. Le he hecho un daño terrible a su hija. Y por extensión, a usted. No hay excusas para mi comportamiento. Estaba ciego de dolor, y permití que me manipularan. Fui cruel, injusto y estúpido. Y lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. La confesión fue directa, sin atenuantes. Elena lo escuchó en silencio, su mirada nunca se apartó de la suya. Lo estaba evaluando, sopesando su sinceridad. El dolor es un mal consejero, joven, dijo Elena finalmente, su voz suave como una caricia. Te hace ver monstruos donde no los hay, y te vuelve sordo a la voz de la razón. Yo también perdí a mi esposo. Sé lo que es sentir que el mundo se acaba. Pero la diferencia es que yo tenía a mi hija. Usted tiene a su hijo. Y lo estaba descuidando, no solo a él sino a su propia alma. Las palabras no eran una reprimenda, sino una constatación. Mi María tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Siempre ve lo bueno en la gente, incluso cuando no lo merecen. La ha herido profundamente, sí. Pero no ha roto su espíritu.
Nada puede romper su espíritu. Lo que usted haga a partir de ahora, señor Casares, definirá si es digno del perdón que busca. No se trata de pagar facturas. Se trata de convertirse en el hombre que su esposa querría que fuera para su hijo. El consejo tan simple y tan profundo, lo golpeó con más fuerza que cualquier acusación. Elena no le estaba pidiendo dinero ni promesas. Le estaba pidiendo que fuera un buen hombre. María entró en la habitación en ese momento, trayendo un vaso de agua para su madre. Se detuvo al ver la escena. El millonario poderoso sentado humildemente junto a la cama de su madre enferma, escuchando como un discípulo. Una extraña paz llenó la habitación. No había tensión, ni resentimiento. Solo 3 personas unidas por una crisis que, de alguna manera, los estaba sanando a todos. Alberto se levantó. Su madre es una mujer muy sabia, le dijo a María. Ella sonrió por primera vez, una sonrisa pequeña pero genuina. Lo sé. Él les dio las buenas noches y se marchó, dejando tras de sí una sensación de esperanza. Al caminar por los pasillos del hospital, Alberto se dio cuenta de que el peso que llevaba en el pecho había empezado a aligerarse. La conversación con Elena le había dado algo que el dinero no podía comprar, una hoja de ruta, un camino para salir de la oscuridad. Y sabía que ese camino empezaba y terminaba con su hijo Theo, y de alguna manera con la mujer a la que había estado a punto de destruir. No puedo aceptar esto, pensó María. Pasaron varias semanas. Elena mejoraba a un ritmo asombroso, rodeada de los mejores cuidados. Alberto llamaba cada 2 días, no para hablar con María, sino para preguntar por la salud de su madre. Sus conversaciones eran breves, formales, pero debajo de la superficie se estaba construyendo un puente de respeto mutuo. Un día, él le pidió que se reunieran en una pequeña cafetería, cerca del hospital. No era una orden, sino una petición. Cuando llegó él ya estaba allí, con 2 cafés sobre la mesa. No hablaron de lo ocurrido. Hablaron de sus madres, de sus infancias, de sus miedos, y entonces, él le hizo una propuesta que la dejó sin palabras. Quiero crear una fundación, dijo él. Una fundación para ayudar a madres solteras y trabajadoras. Mujeres como tú, que luchan solas para sacar adelante a sus familias, sin ninguna red de seguridad. Quiero financiarla, darle todos los recursos que necesite. Y quiero que tú la dirijas. María se quedó mirándolo, pensando que era una broma. ¿Yo? Pero, yo no sé nada de dirigir una fundación. Soy una limpiadora. Eres mucho más que eso, y ya es hora de que te des cuenta, respondió Alberto con una convicción que la sorprendió. No necesito a un ejecutivo con un máster en administración. Necesito a alguien con corazón. Alguien que entienda los problemas de estas mujeres porque los ha vivido. Alguien con empatía, con integridad, y con la fuerza para luchar por ellas. Necesita a alguien como tú, María. Eres la única persona en el mundo en la que confiaría para hacer esto. La miró directamente a los ojos, y ella vio que no era un acto de caridad. Era una oferta de socio. Le estaba ofreciendo no un trabajo sino un propósito. Una forma de transformar su dolor y su lucha en algo positivo, en una ayuda para cientos de otras mujeres. La idea era a la vez aterradora y emocionante. ¿Por qué haces esto?, preguntó ella. Su voz apenas un susurro. Alberto tardó en responder. Porque Elena me dijo que me convirtiera en un buen hombre, y creo que esto es un buen comienzo, y también porque mi empresa necesita un alma. Y tú eres el alma más fuerte que he conocido. La duda la carcomía. ¿Sería capaz? La responsabilidad parecía inmensa. Pasó los siguientes días, dándole vueltas a la idea. Hablando con su madre. Elena, como siempre, vio las cosas con una claridad meridiana. Hija mía, el miedo es la jaula que nos construimos nosotros mismos. Has pasado toda tu vida cuidando de mí, cuidando de otros. ¿No crees que es hora de cuidar de un sueño? Tienes la fuerza. Tienes la sabiduría. Lo único que te falta es creer en ti misma. Este hombre te está dando una oportunidad no solo de cambiar tu vida, sino de cambiar la vida de muchas otras. No la rechaces por miedo. Acéptala por valentía. Las palabras de su madre fueron el empujón que necesitaba. Al día siguiente llamó a Alberto. Acepto, dijo, su voz firme, sin rastro de duda. Pero con una condición. La fundación no llevará su nombre. Ni el mío. Se llamará Fundación Elena, en honor a la mujer que nos enseñó a los dos lo que significa la verdadera fuerza. Al otro lado del teléfono, Alberto sonrió. Me parece perfecto.
La Fundación Elena nació unos meses después. No hubo una gran gala de inauguración, sino un acto sencillo y emotivo en un pequeño local del barrio de María. Asistieron las primeras familias que iban a recibir ayuda, vecinos, amigos, y por supuesto Elena, ya completamente recuperada, sentada en primera fila, radiante de orgullo. Alberto pronunció unas breves palabras. Esta fundación no es un acto de caridad. Es un acto de justicia. Es un reconocimiento a las heroínas anónimas que sostienen el mundo con su trabajo y su amor. Y está dirigida por la mejor de todas ellas. Todas las miradas se volvieron hacia María, que estaba de pie junto a él, vestida con un sencillo traje que irradiaba profesionalidad y calidez. Ella no pronunció un discurso. Simplemente dijo: «Estamos aquí para ayudar. Cuenten con nosotros». Esas pocas palabras, dichas con una sinceridad absoluta, tuvieron más impacto que cualquier oratoria. Una pequeña placa de latón junto a la puerta resumía la misión de la fundación: dignidad, apoyo y segundas oportunidades. «Esto es solo el principio, ¿verdad?», le dijo María a Alberto mientras los invitados compartían un sencillo aperitivo. Él asintió, mirándola con una admiración que ya no intentaba ocultar. «Es el principio de algo bueno, algo que durará mucho más que nosotros». La relación entre ellos se había transformado en una sólida amistad, una asociación basada en el respeto y un propósito compartido. No había romance, no en el sentido tradicional. Había algo más profundo, una conexión forjada en el fuego de una crisis que los había cambiado para siempre. De vez en cuando, él llevaba a Theo a visitar a María y a Elena. El niño, que ya empezaba a caminar, adoraba a las dos mujeres. En los brazos de María encontraba consuelo, y en las historias de Elena, una magia que su mundo de lujo no podía ofrecerle. Alberto observaba esas escenas con una mezcla de alegría y melancolía, consciente del tesoro que había estado a punto de perder por su ceguera. La mansión seguía siendo grande y silenciosa, pero ya no se sentía vacía. Ahora estaba llena de la promesa de esas visitas, de la esperanza de una nueva familia, una familia elegida, no impuesta por la sangre. 5 años después, la Fundación Elena era un referente a nivel nacional. Había ayudado a más de 500 mujeres a encontrar trabajo, vivienda, y sobre todo, a recuperar la confianza en sí mismas. María García ya no era una limpiadora invisible. Era una líder respetada, una voz influyente en la lucha por la igualdad social. Daba conferencias, se reunía con políticos, pero nunca perdió la cercanía y la empatía que la habían llevado hasta allí. Cada semana, reservaba una tarde para sentarse en la recepción de la fundación y hablar con las mujeres que llegaban por primera vez, escuchando sus historias, ofreciéndoles no solo ayuda material, sino también la calidez de quien ha recorrido el mismo camino. Su madre, Elena, era la voluntaria estrella, encargada del rincón del café, un espacio donde las mujeres podían hablar y desahogarse. Juntas, habían creado un santuario, un lugar donde las heridas empezaban a sanar. La verdadera riqueza, como Elena siempre decía, no se contaba en billetes, sino en las vidas que se lograban transformar. Un sábado por la tarde, el sol se colaba por las ventanas del pequeño apartamento de María y Elena, que seguía siendo el mismo de siempre, aunque ahora mucho más cómodo. Theo, un niño de casi 6 años, parlanchín y lleno de energía, estaba sentado en el suelo, construyendo una torre de bloques con su abuela, Elena. «Más alto, abuela, más alto», reía el niño. Alberto y María los observaban desde el pequeño sofá, con tazas de café en las manos. Ya no había formalidades entre ellos, solo la comodidad de dos viejos amigos. «Mira qué felices», susurró Alberto. «Gracias a vosotras». María sonrió. «Es un buen niño. Porque tiene un buen padre». Se miraron, y en esa mirada se resumían los 5 años de un viaje increíble. Un viaje que había comenzado con una acusación injusta, y que había terminado en la creación de una familia, un legado y una verdad inmutable. Que incluso en la oscuridad más profunda, la bondad, si se le da una oportunidad, siempre, siempre, encuentra el camino hacia la luz. La torre de bloques se derrumbó entre las risas del niño, y todos se unieron a su alegría, un sonido puro y sincero que llenaba cada rincón de la casa.